Sean bienvenidos al Instituto de Historia y Cultura Militar, a su sede central aquí en Madrid, en el Paseo de Moret. Y una vez más, lo primero que quiero comenzar es dándoles a todos nuestro más sincero agradecimiento por compartir con nosotros esta tarde esta conferencia que hable el ciclo relacionado con la efeméride, una de las dos efemérides que el Ejército de Tierra conmemora a lo largo del año 2024, que no es ni nada más ni nada menos que 500 años de historia en común entre Perú y España. Por lo tanto, es un honor y un privilegio tener aquí a nuestra ministra de la Embajada de Perú en España. Un placer y un privilegio tenerles aquí, así como nuestro agregado militar de la Embajada de Perú, de la República de Perú en España, y algunos representantes también de nuestra embajada. Decirles que es un honor tenerles aquí en esta casa, que se honra precisamente con ser el organismo que custodia el patrimonio del Ejército de Tierra español desde aquella lejana ordenanza de 1503 que nuestros reyes católicos, en la que nuestros reyes católicos daban carta de naturaleza al Ejército de Tierra. Por lo tanto, nos corresponde a todos los que trabajamos en esta casa la custodia de esa historia de nuestro Ejército de Tierra, que no es otra que una parte importantísima de la historia de nuestra querida patria España, y como nos gusta mucho decir aquí en esta casa, de los que también formaron parte de España en una época de nuestra historia, también en nuestras naciones de Hispanoamérica, a las que tanto cariño le tenemos, tanta vinculación y, por supuesto, tanta historia en común compartimos. Desde el año 1524, en el que nuestro Francisco de Pizarro puso pie por primera vez en el territorio, hasta la fecha en la que nuestro querido Perú, a través de sus guerras de emancipación, obtiene la independencia, pues han pasado 500 años que estamos conmemorando, 500 años de historia, 500 años de cultura, 500 años de lengua en común, que hacen que precisamente hoy podamos entendernos en esa maravillosa lengua que nos legó Cervantes y que ha sido conservada a lo largo de toda esta historia en nuestros territorios de Allende los Mares, que fueron y que hoy nos honran con su presencia. Como decía, esta conferencia de hoy da el banderazo de salida a una efeméride que hemos preparado con mucho cariño y que queremos que sea el refrendo de todos esos lazos que se ponen de manifiesto a lo largo de estos 500 años. Por lo tanto, sin más preámbulo más, y como lo más importante de esta tarde es precisamente el conferenciante, que nos va a deleitar a buen seguro con una magnífica conferencia, vamos a dar ya paso a el presentador de este conferenciante de hoy y también nos hablará de la Asociación Héroes de Cavite, que tan magnífica labor hace en defensa de esa historia común entre España y Perú. Muchas gracias a todos por su presencia y damos la palabra ya a quien corresponde. Pues tiene ahora la palabra don Miguel Ernesto García Gutiérrez, es el delegado de la Asociación Hispanista Héroes de Cavite aquí en Madrid, pero creo que muchos de ustedes lo conocen. Primero nos hablará un momentito brevemente de la propia asociación y de las actividades que llevan a cabo, y luego presentará a don Rafael Aita, que también lo conocen muchos de ustedes. Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al Instituto, en su nombre, por supuesto, a mi general, don Antonio Ruiz Benítez, y al general, don Andrés Feire, porque nos ha permitido, como Asociación Héroes de Cavite, Asociación Hispanista, el poder participar y poder colaborar en estas efemérides que se van a realizar con respecto a lo que ya ha comentado. Muchas gracias por vuestra asistencia. Héroes de Cavite, muy rápidamente, es una asociación que se creó dentro de lo que se puede hablar de un esfuerzo de trabajo de la sociedad civil organizada.
De este concepto de sociedad civil organizada, se han creado varias asociaciones, entre ellas la nuestra, y esta asociación lo que tiene como fin principal, o como fin, mejor dicho, es promover la hispanidad poniendo en valor el papel de España y la hispanidad en el mundo. Para ello tiene varios objetivos, como son conocer nuestra historia compartida, fomentar el hispanismo tanto en España como en Hispanoamérica, Filipinas, reivindicar el español como elemento cohesionador. No olvidemos, y esto lo sabemos muy bien, pero me gusta reiterarlo, somos 500 millones de hispanos con lengua nativa el español. Somos la primera, no la segunda, la primera lengua internacional con personas que hablan en lengua materna. Evidentemente, la China es la primera, pero la China no es internacional. Y cuando digo internacional me estoy refiriendo a que España, con sus 47 millones, es el 9% de esos 500 millones que hablan el español con lengua nativa. Bien, y para hacer estos objetivos, lo que hacemos es una cantidad de actividades, y dentro de lo que es actividades, conferencias, videoconferencias, charlas, exposiciones, revistas monográficas, todo relacionado con la divulgación de la hispanidad. Giras para los que son exponentes como el señor Rafael Aita, que lo hizo este semestre pasado, el año pasado. Y tenemos, por supuesto, muy importante también hablar de los grandes hitos que tiene el proceso de la hispanización, como son la evangelización, el 6 de enero de 1494, el mestizaje, el 29 de marzo de 1503, cada uno de ellos tiene sus razones que no voy a entrar ahora a hablar, el idioma español, el 23 de abril, con Cervantes y Inca Garcilaso de la Vega, las leyes de India, con el 29 de mayo de 1493, y el inicio del proceso de hispanización, que es el 12 de octubre, con el que hacemos un conjunto de actividades. Ahora permíteme hablar y presentar a nuestro ponente. Don Rafael Aita es peruano, es ingeniero. Es ingeniero y también tiene el magíster en Administración Estratégica de Empresas y Master Business Administration en una universidad holandesa. Su carrera siempre está ligada en el tema de la ingeniería y es docente en la Universidad de Lima del Perú. Pero, y ese es el motivo por el que está aquí, él, conociendo Machu Picchu, él mismo lo dice, se cuestionó muchísimas cosas que le habían enseñado en el colegio, como me ha sucedido a mí, que yo también soy peruano, y yo me vine a España a los 18 años. Y entonces se puso a estudiar, a indagar más en este tema, y por eso ahora es un hispanista y escritor, ha escrito varios libros sobre la hispanidad, sobre todo relacionados con el Perú, sobre la historia del Perú. Entre ellos está Cazando mitos, donde se cuentan cosas que no se han hablado en los colegios, Los incas hispanos, que fue la gira que se hizo, que he comentado anteriormente, Pachacútec, el estratega del imperio, un libro bastante interesante y recomendable, El secreto del último inca. El título de la ponencia, Historia compartida entre España y Perú, lo que me enseñaron y lo que aprendí después, lo dice todo. No tengo aquí un listado de información y no lo voy a decir. Yo creo que lo dice todo. Para terminar, para que entiendan por qué es tan importante el hecho de dar este tipo de conferencias y divulgar la información, os comento un resultado de un estudio que hizo la Real, ¿cómo se llama? La Real Escuela de, perdón, lo diré, Real Instituto Elcano, perdón, el Real Instituto Elcano, que hizo una encuesta en varios países hispanoamericanos relacionados con varias preguntas, y entre una de ellas era, ¿qué país o nación tuvo mayor influencia en su país durante los siglos XVI, XVII y XVIII, durante esos 300 años? Bien, el 40% de los consultados no mencionaron España, pusieron otro país, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Es realmente para cuestionarse muchísimas cosas. El 40%, y estamos hablando no solo de peruanos, de mexicanos, argentinos, chilenos, estamos hablando de una encuesta general.
no mencionaron España durante esos 300 años, como si tuviese borrado la historia de España compartida con el Perú. Nada más, muchísimas gracias y doy el paso al señor don Rafael Aymes. Sí. Aló, listo. Muchas gracias. Bueno, primero quería comenzar pidiendo disculpas si me falla la garganta, ya que parece que por el cambio de clima me ha afectado con una garraspera que puede ir surgiendo durante la exposición, así que acercaré esta agua que seguramente la voy a necesitar. Pero no pasa nada, no es un inconveniente insalvable y como siempre digo, si no hay dificultades, entonces no es hispanidad, ¿no? Todos los que conocemos la historia sabemos que para la característica principal de la hispanidad es que tiene que tener 1000 obstáculos enfrente. Lo segundo es mencionar que como peruano, ya, bueno, han dicho mi currículum en la presentación, pero como peruano me han enseñado una historia artificialmente fragmentada. Así como también estoy seguro que a ustedes les han enseñado una historia artificialmente fragmentada. Porque no se puede entender la historia del Perú sin la historia de España. Así como tampoco se puede entender la historia de España sin la historia del Perú y de Nueva España y de los virreinatos en general. Cuando se separan y solamente se enseña la historia de la península, no digo historia de España porque España era todo, todos éramos España, cuando solo se enseña la historia de la península, o a los peruanos solo se nos enseña la historia del Perú, o a los mexicanos solamente la historia de México, es cuando se distorsiona de tal manera que comienzan todas las leyendas negras y los enfrentamientos y dicotomías artificiales y todo lo que ya conocemos y vemos plagado por todas partes, empezando por colegios, libros, el día de hoy redes sociales, películas y mucho más. Pero esto desaparece automáticamente cuando comenzamos a ver las dos historias en paralelo, como una sola. No como dos historias, sino como una sola historia. Y cuando lo vemos así, se acaban estos enfrentamientos, dicotomías, leyendas negras y todo lo que nos hemos escuchado y seguramente nos ha indignado en más de una ocasión. Y para empezar, ¿no? Comienzo con esta estatua que está en el Perú. Difícil, ¿no? Pero existe en la ciudad de Lamas. Y solamente esta estatua ya nos rompió toda la leyenda negra, ¿no? Todo lo que nos dicen con la conquista, todo lo que tanto se repite de que los españoles malvados llegaron solamente a robar y a saquear y a matar a los pobres indígenas inocentes, se nos cae con esta estatua. Y es que cuando estudiamos la historia del Perú, encontramos que el Imperio Inca estaba en una guerra civil, una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. De tal manera que cuando llega Francisco Pizarro, Atahualpa estaba más preocupado de Huáscar que de Pizarro mismo. Y eso responde a una pregunta, ¿no? Si Atahualpa estaba preso en Cajamarca por 200 españoles y a las afueras de Cajamarca tenía un ejército de más de 10,000 personas, ¿por qué no les ordenó que lo liberen, no? Lógico, ¿no? Lo más lógico hubiera sido, oigan, estos 10,000, vengan, pásenles por encima, no, que tenían pólvora, ya pues, hubiera matado
10, 20, 100, 1000, 5000. Y a los otros 5000 les pasaban por encima, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Y es que en ese momento Atahualpa tenía la cabeza en Cusco, a tal punto que la orden que dio fue: maten a Huáscar. Fíjense. ¿Y qué hizo con Pizarro? Le entrega como esposa a su hermana. Atahualpa le entregó a Quispe Sisa, que era su hermana, como esposa a Pizarro, porque esa era la manera inca de establecer una alianza. Los incas hacían alianzas con los curacas, entregando pues parientes, ¿no? Hermanas, hijas, y así, bueno, como han hecho muchísimas culturas, ¿no? Pero nos hace ver que desde su prisión, Atahualpa estaba buscando cómo establecer una alianza con Pizarro en contra de Huáscar, que le tenía más miedo que Huáscar se entere que estaba preso, y eso significa que Cusco tome fuerza de nuevo contra Atahualpa. Ya ahí se comienza a derrumbar el famoso mito de españoles que vinieron a matar a los incas. Porque lo que encontramos es que la guerra civil, la guerra entre hermanos, preocupaba más que al mismo Pizarro. Y es por eso que cuando Huáscar es ejecutado y Pizarro se da cuenta de que ya hubo un cambio de poder y ejecuta a Atahualpa y viaja hasta Cusco junto con el nuevo Inca, con Manco Inca, Pizarro es recibido en Cusco, y cito las probanzas de la época de Toledo, es recibido con holgura, que significa con fiesta, con alegría. Algo que es inimaginable para el indigenismo de hoy, ¿no? Oye, ¿cómo Cusco iba a celebrar la muerte del Inca, de Atahualpa? Al contrario, el día de hoy se indignan en Cusco, ¿no? Mataron a Atahualpa, qué gran afrenta. Cusco lo festejaron, porque veían a Atahualpa más bien como el enemigo invasor. Que ahora muchos dicen, no, los españoles invadieron el Perú. En Cusco consideraban más invasor a Atahualpa. Y eso lo dice el libro de José Antonio del Busto, que menciona que en la fecha de fundación española de Cusco se dio la fundación española y su liberación de los ejércitos de Quito. Porque en Cusco a los de Atahualpa los veían como los de Quito. Recuerdan que eran los del norte, ¿no? Que eran los que estaban en el Chinchaysuyo, que habían sido muy rebeldes, habían habido sublevaciones con los caranquis, con los quitos, desde la época de Huayna Cápac, y había entonces cierta rivalidad. Y es ahí donde nos damos cuenta que no existía pues un bando español contra un bando inca, sino que existía un bando atahualpista, un bando huascarista y un bando pizarrista, que después se dividía en un bando también almagrista, porque también Pizarro entra en guerra civil con Almagro y no podemos decir que había un bando español como tal, porque entraron en guerra entre ellos. Entonces, dividir esta historia entre españoles malos contra incas buenos e inocentes se cae cuando comenzamos a entenderla así. Y por lo tanto, es por eso que el día de hoy se habla de en la conquista de una alianza hispano-inca. No solamente alianza con las etnias locales, ¿no? Huancas, Huaylas, Chancas, Tayanes. Los mismos incas apoyaron a los españoles. O sea, los incas cusqueños, ¿no? Los incas que estaban en contra de Atahualpa. Y es por eso que Pedro de Peralta señala que la incorporación del reino del Perú al imperio hispano fue principalmente a través de pactos, antes de que por la fuerza o por la guerra. Y eso encontramos cuando comenzamos a estudiar la historia del Perú fuera de ideologías.
Y ya nos comienza a cambiar lo que siempre nos han dicho, ¿no? Y lo que muchas veces nos genera como un autoflagelamiento de qué horror todo lo que se hizo España por el mundo. Uy, y al ver lo que realmente sucedió, se desmorona, ¿no? Por eso dice que para 1560 los descendientes de las panacas incaicas vivían cómodamente entre los españoles, mantuvieron sus tierras, palacios, siervos, recibían pensiones concedidas por la corona, administraban lucrativas actividades económicas, eran ricos, nobles, con títulos otorgados por cédulas reales de la corona española. Y un ejemplo es este señor que ven acá, ¿no? Marcos Chihuantopa Inca, que según, bueno, yo tuve la oportunidad de ver este cuadro en vivo y en directo en Cusco, y pude leer lo que dice acá, acá se lee todavía un poco, ¿no? Marcos Chihuantopa Inca, de la casa de Capas Yupanqui, Inca, católico por la gracia de Dios y alférez real de los incas. Nos cambió todo lo que nos han dicho, ¿no? Que a nosotros nos dijeron, ah, sí, pobrecitos, los incas los mataron, los exterminaron, los erradicaron. Y encontramos que en pleno virreinato tenemos más bien una nobleza inca, católica y con títulos nobiliarios. Y es por eso que hasta el día de hoy en el Perú se mantiene pues un fuerte catolicismo que lo vemos en las estadísticas. Los más católicos son el pueblo andino. Y eso hubiera sido imposible con una religión impuesta por sangre y fuego, sino que fue parte de esta serie de pactos en donde encontraron una conversión al catolicismo como algo favorable. Y es por eso que la primera iglesia fundada en Cusco no la fundó un español, no la fundó un sacerdote, la fundó un inca. La iglesia de San Cristóbal, que el día de hoy los que han ido a Cusco conocen la iglesia de San Cristóbal, que está camino a Sacsayhuamán, que la funda Paullo Inca, porque entrega parte de sus tierras para que se funde esa iglesia. Paullo Inca, hijo de Huayna Cápac, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo explicas esto? Pero si a mí me habían dicho que los españoles vinieron a imponer y a someter y a dominar. Y claro, eso se dice en el Perú, eso nos han dicho a todos. Porque no se entiende, y acá regreso otra vez a España, no se entiende el sistema político que regía España. España era una monarquía compuesta, definida por Solórzano como un conjunto de reinos, estados y señoríos bajo un mismo monarca manteniendo su identidad institucional y legal. Y que se da con el matrimonio de Isabel la Católica y a Fernando de Aragón, que une los reinos y España se convierte en una unión de reinos. Entonces, para la mentalidad de la época, la unión de reinos era algo que estaba presente. Y eso se aplicó en el Perú. Entonces, ahora regresamos al Perú. El Perú era un reino dentro del Imperio Hispano y que por eso encontramos el escudo del Perú en el Salón de Reinos, donde está junto a los escudos de los demás reinos del imperio. Y por eso encontramos la estatua de Atahualpa y de Montezuma en el Palacio Real de Madrid. Y por eso ahí ya nos comienza a cuadrar todo. Ya el rompecabezas se ensambla de nuevo. Además, hubiera sido sumamente tonto e irracional la versión que se dice el día de hoy, de destruir un sistema de organización que tenían los incas. Porque funcionaba, era eficiente, ¿no? Lo vemos hasta el día de hoy. Los cronistas fueron los primeros en decir, en maravillarse
al ver los monumentos, el camino inca, lo llamaban la Roma de América, hemos encontrado. Entonces, ¿cómo voy a desbaratar eso? No tiene sentido. Y el sistema de organización del Tahuantinsuyo reposaba sobre los curacas. Porque recordemos que en su etapa imperial, el Tahuantinsuyo no superó los 150 años. Entonces necesitaba de las alianzas con los curacas, ya lo había dicho antes, el Inca entregaba familiares y a través de pactos matrimoniales, entonces ganaba aliados. Y a través de estas alianzas, el Inca crecía. Se cuenta en las crónicas que el Inca, antes de hacer la guerra, enviaba 3 embajadas de paz. Eran muy políticos también. Entonces coincidía con el sistema que hemos explicado, el de la monarquía compuesta. Y es por eso que Luque menciona, de esta manera respetaron a los principales, como llamaban a los nobles curacas, siempre y cuando se convertían al catolicismo y se sometían a la soberanía del rey de España. Entonces, tú no te me rebelas y te bautizas y sigues haciendo lo que has hecho siempre hasta ahora. Algo muy lógico, muy eficiente también. El imponer a sangre y a fuego es más bien irracional. Era una estrategia muy buena, ya que en los Andes ya la conocían con los incas. Entonces, vamos, yo tengo al curaca de los Huancas, venía el Inca, me establece una alianza, o el curaca de los Tayanes, tengo alianza con el Inca, ahora vienen los españoles, me dice una alianza, ya, así como tengo alianza con el Inca, la puedo tener contigo. El sistema de alianzas reposó sobre la autoridad que aún mantenían los curacas y caciques locales, que aún preservaban su autoridad sobre sus súbditos y colaboraron eficazmente con el tributo, la mita y el orden social. Entonces comenzamos a entender el virreinato y comenzamos a entender cómo funcionaba esta organización y por qué fue eficiente y por qué tuvo el tamaño que tenía. Vamos, miren lo que era el virreinato del Perú, desde Panamá hasta la Patagonia. Era pues territorio extenso, más grande que toda Europa. Necesitabas de una estrategia descentralizada para ser gobernado. Sin embargo, esta estrategia cambia con el evento más importante para la historia del Perú. Yo he tenido la oportunidad de dar muchas charlas en colegios, no solamente a alumnos, sino a profesores de historia en los colegios. Y una de las preguntas que me encanta hacerles es, ¿por qué la Guerra de Sucesión Española fue el acontecimiento más importante de la historia del Perú? Y se quedan fríos. Y ahí recibo varios tipos de respuesta. La más común es, ¿qué es la Guerra de Sucesión Española? Porque estoy seguro que ustedes la han estudiado, pero en el Perú, ni por acá. Nunca nos comentaron de la Guerra de Sucesión Española. Entonces ahí yo les muestro estos mapas y les digo, fíjense, tengo el mapa del Perú en 1542, el que había mencionado, desde Panamá hasta la Patagonia. Y cuando llegan las reformas borbónicas y se crea primero el virreinato de Nueva Granada y luego el virreinato del Río de la Plata, entonces, este es el mapa del Perú. Pregunta, ¿cuál es el mapa más parecido al actual? Y ahí me dicen, ¡ah! De ahí viene entonces. Claro. De ahí vienen las fronteras del Perú.
prácticamente la mayor parte de las fronteras peruanas se constituyen en las reformas borbónicas, más aún cuando la audiencia de Charcas pasa al Río de la Plata. Entonces, el mapa del Perú sucede en gran medida gracias a las reformas borbónicas y del cambio de dinastía entre los Habsburgo y los Borbones. Pero hay algo más. Cuando termina la guerra, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué sucedió con los austracistas de España que estaban a favor de los Habsburgo y que pelearon la guerra de sucesión a favor de los Habsburgo? Desaparecieron. Buena pregunta, ¿no? Claro, hubo una guerra de sucesión y hubieron españoles que pelearon a favor de los Habsburgo. ¿Qué pasó con ellos? Ya no se quedaron en España. Adivinen a dónde fueron. A los territorios de América. Y entre los territorios de América terminaron en el Perú. Y algo que no nos enseñan es la corriente austracista en el Perú, donde incluso tuvimos virreyes y más de 30,000 españoles austracistas emigraron de la península bajo Felipe V. Y eso generó una corriente austracista en el Perú. Y esa corriente austracista decantó en rebeliones. ¿Y en cuál fue la más importante de ellas? Y comenzamos a entender qué pasó con Túpac Amaru II. Otro sujeto sometido a 1000 leyendas negras, ¿ah? Túpac Amaru II, el día de hoy, es conocido como el líder anticolonial, antiespañol, incluso anticatólico, antisistema, antiopresión, antidominación, ¿no? El héroe del anticolonialismo de América. Casi un Che Guevara andino. Así es como lo pintan hoy a Túpac Amaru II. Y que bueno, incluso ha inspirado movimientos de terrorismo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Movimiento revolucionario Túpac Amaru II, o los famosos Tupamaros de Uruguay también, ¿no? Y de repente nos encontramos que Túpac Amaru II, José Gabriel Túpac Amaru, le escribe una carta al obispo de Cusco, que la pueden encontrar en la página del Congreso de la República, que guarda todos los documentos y los tiene en red. Es más, ponen este mismo texto y van a encontrar que Google lo redirige hasta la página del Congreso de la República, que tiene todas las cartas escritas por Túpac Amaru II. Y dice: aunque hoy se me note de traidor y rebelde, infiel y tirano a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy su vasallo y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico. Solo pretendo quitar tiranías del reino y que se observe la santa y católica ley, viviendo en paz y quietud. Y este texto es muy revelador. No ha sido estudiado desde esta perspectiva. Los autores que han estudiado a Túpac Amaru II, como Charles Walker, Charles Cofelan, lo miran desde su dimensión revolucionaria, pero no desde su dimensión católica. Pero cuando leemos estos textos, comenzamos a encontrar esta otra cara de Túpac Amaru II. Y las palabras que usa son muy reveladoras, porque coinciden con el tratado sobre el tiranicidio de Francisco Suárez.
Francisco Suárez era el filósofo jesuita de la época, la segunda escolástica. Y adivinen quiénes formaron a Túpac Amaru II. Jesuitas. Entonces es más que seguro que conoció la doctrina de Suárez. Y de hecho acá está citando la doctrina del tiranicidio, porque eso es lo que escribe Suárez. Y además coincide que para esta época sucede la expulsión de los jesuitas de todos los reinos por Carlos III. Entonces, otra vez comienza a cuadrar el rompecabezas. Claro, pónganse los zapatos de Túpac Amaru II, ¿no? No es para justificarlo, sino para entenderlo. José Gabriel Túpac Amaru manejaba la línea de suministro desde Cusco hasta Potosí. Le crean una frontera en Charcas para que la plata salga por el Río de la Plata y por el puerto de Buenos Aires. Su negocio tambalea. Ahora tiene que pagar aduanaje, tiene que pagar alcala. Le expulsan a sus formadores, a los jesuitas. Entonces, hace una solicitud para pedir el marquesado de Oropesa, porque con un título nobiliario no pagabas impuestos. Ampay me salvo. Se la niegan. En Cusco se la niegan. Y los que se lo niegan precisamente son los descendientes incas, que no lo reconocieron nunca como descendiente inca él. No los españoles. Porque él apela a Lima. Y en Lima, bueno, burocracia hasta el día de hoy, los que conocen cómo funciona Lima, no le contestaron, de hecho no le han contestado hasta el día de hoy. Porque ahí es donde está la sublevación y bueno, ya todo se desmadra. Entonces, le niegan el marquesado de Oropesa, le crean una frontera donde tenían la cadena de suministro, le expulsan a sus formadores y además tenía conocimiento de la doctrina de Francisco Suárez que decía, es legítima una sublevación ante un mal gobierno. Y comenzamos a entender el pensamiento de la época, muy lejano al Túpac Amaru de hoy, que era anticolonial. Vamos, por favor. Se dará a conocer el tiempo que soy su vasallo, que no he desmentido un punto intencionalmente de mi santa iglesia y católico monarca. Aquí estamos hablando de anticolonialismo, por Dios, ¿qué es esto, no? Y entonces aquí cabe la pregunta, ¿era Túpac Amaru ostracista? Bueno, ya sabemos que primero reclamó un título nobiliario, así que muy anticolonial eso no es, ¿no? Segundo, reclamo por la creación de aduanajes y alcabalas, eso ya lo he explicado. Pero lo más revelador que he encontrado es la última carta que firma Túpac Amaru y se le encuentra cuando lo capturan. También la pueden encontrar en la misma fuente que dije antes. Esta carta la firma como Don José I, por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires, continentes de los mares del sur, señor de los Césares y Amazonas y del Gran Paititi, comisionado distribuidor de justicia y piedad divinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, los títulos que reclama Túpac Amaru no son la geografía del Perú de los Austrias. Fíjense, Santa Fe, Quito, Buenos Aires, Chile, está reclamando el territorio de lo que se le conoció en la época como el Gran Perú. Así que no se puede descartar que Túpac Amaru II nunca se sublevó contra la corona, sino que se sublevó contra
más borbónicas. Lo cual tiene mucho sentido si hablamos que Cusco, además, era una sociedad conservadora. Hasta el día de hoy, en los Andes del Perú son ultraconservadores, los que han ido lo conocen, y las reformas borbónicas tuvieron un carácter modernista y laico. Así que, otra vez, nos comienza a cuadrar el rompecabezas. Y explica esto, que los procesos siguientes, y estoy hablando del proceso de la independencia, no fue un proceso, no fue una guerra entre españoles y americanos, que es otra cosa que también nos enseñan. En el Perú expulsamos a los españoles con la independencia y acabamos con el yugo de la dominación española. En el Perú, la guerra de independencia no fue contra los españoles. Fue una guerra entre conservadores y liberales. Que dicho sea de paso, esa guerra, y ustedes lo conocen mejor que yo, ya se venía librando desde España. Porque en la época España estaba en su propia guerra de independencia contra Napoleón, contra la invasión napoleónica, y se forman las Cortes de Cádiz. En un gobierno en paralelo que hace la Constitución de la Pepa, la famosa Constitución de Cádiz, y en desconocimiento del rey francés. Ahora yo les hago una pregunta. Si en España estaban desconociendo al rey francés, ¿qué íbamos a hacer en el Perú? ¿No? Hay que sumar 1 más 1 nomás. Y es por eso que las Juntas de Quito, en 1809, dice, el mismo derecho que tiene ahora Sevilla para formar interinamente una Junta Suprema de Gobierno, tiene cualquiera de los reinos de América. Lógico. Claro. Y lo mismo sucedió con la Junta de Buenos Aires, con la Junta de Chile, y también en Nueva España, donde pues el famoso discurso del cura Hidalgo terminaba con viva el rey Fernando. Un paradójico para un movimiento que supuestamente iba a ser en contra de la corona española, ¿no? Pues, la Constitución de Cádiz, les comento que se juramentó en Huancayo. Y los que somos peruanos, sabemos que en Huancayo, esta bonita plaza se llama la Plaza de la Constitución. Y no por ninguna constitución peruana, por la Constitución de Cádiz. ¿Por qué hice juramento? Entonces, ¿qué creerían que iba a pasar cuando luego Fernando VII no reconoce la Constitución de Cádiz? El problema que había en España se trasladó al Perú. Y eso es lo que sucede, y lo voy a ir explicando paso a paso. Abascal organiza el Real Ejército del Perú y combate las juntas separatistas de Quito, Santiago y Chuquisaca. De hecho, el famoso historiador peruano Jorge Basadre dice, cuando España no tenía rey, el Perú encontró un rey en Abascal. Abascal puso orden ante todas estas juntas y de hecho, si vamos al Museo de América en Madrid, van a encontrar el cuadro donde está el ejército realista entrando Plaza de Quito para desmantelar la Junta de Quito que acabo de mencionar. Y en ese cuadro están todos los regimientos listados. Vayan y búsquenlo. ¿Sabes cuáles son los regimientos que se encuentran? El Real de Lima. Entonces, además hay otro que se llama Naturales del Lugar. Nos rompe esa dicotomía de que era una guerra entre americanos y españoles. Bueno, Abascal fue sucedido por Pezuela en 1816. Esta
esta historia del Perú es importante conocerla, porque aquí van a ver que no solamente es historia del Perú, es historia de España. Comienza a cuadrar todo. Aquí sí ya se le abren uno los ojos. Pezuela asume en 1816, el virrey Pezuela, y tiene sucesivas derrotas contra Arenales y Cochrane. Al punto que San Martín llega a Paracas. Entonces, en el Perú dicen, Pezuela no funciona. Y le hacen golpe a Pezuela. Además, Pezuela era partidario del absolutismo y sus oficiales eran liberales. Y en 1821 es derrocado por los liberales, esto es importante, encabezados por La Serna. La Serna, último virrey del Perú. 1821, ¿quién está en España? ¿En qué circunstancias sucedía en España en 1821? ¿Ah? Trienio liberal. Entonces lo reconocieron a La Serna. Obviamente, pues, bienvenido, hermano. Claro, lógico. Fue durante el trienio liberal. Entonces, aplausos para La Serna. ¿Qué sucede? Luego de la expulsión de los franceses, Fernando VII regresa al trono, comienza el sexenio absolutista, viene el trienio liberal, la Constitución de Cádiz, etcétera. Y cuando termina el trienio liberal, Fernando VII abolió todo lo que Rafael de Riego había hecho los 3 años anteriores. Pregunta, ¿qué pasaba con La Serna? Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. ¿Qué pasaba con el nombramiento de La Serna? ¿Era válido? ¿Era inválido? Un vacío legal ahí, ¿no? Ese vacío legal llevó a la rebelión de Olañeta. Perdón. Y Olañeta se subleva en el Alto Perú en contra de La Serna, porque Olañeta era partidario de Fernando VII y lo veía a La Serna como un liberal. Entonces dice, tú no eres virrey, porque tu nombramiento quedó ilícito. Y por lo tanto las divisiones políticas que existían en la península llegaban al Perú. Las memorias del oficial García Camba detallan el trastorno que esto produjo en el ejército, pero claro, imagínense, yo estoy peleando a favor del rey y ahora tengo que pelear en contra de otros realistas. Y peor que eso, La Serna se encontraba entre 2 frentes. Y acá les coloco un mapa para que se ubiquen cómo estaba la situación en la época. Aquí está Cusco. La Serna estaba en Cusco. Gracias. Bolívar se había replegado a La Libertad, porque Bolívar perdió Lima. Otra cosa que tampoco nos cuentan. Bolívar perdió Lima. Y tienes la sublevación de Olañeta en el Alto Perú. La Serna quedó entre 2 frentes, entre el frente de Olañeta y entre el frente de Bolívar al norte. ¿Qué hago? Decisión controversial, no sé yo qué hubiera hecho en su época, pero decidió unificar su bando. Dijo, bueno, en medio de una guerra civil no puedo pelear, ¿no? Y mandó el ejército realista de Cusco a pelear contra Olañeta en el Alto Perú, dejando solo a Canterac, que estaba en Junín. Y ahí se produce la primera victoria de Bolívar en la batalla de Junín. Cuadra mejor las cosas, ¿no? En una cruel ironía, porque les había hablado al inicio que el Tahuantinsuyo cayó
por una guerra civil. Y el virreinato del Perú cayó por otra guerra civil. Ironías de la vida. Esta es la historia que tiene ese humor negro, ¿no? Que nos muestra cómo los ciclos o las situaciones se repiten. Obviamente en el Perú ni se enseña sobre Olañeta, porque obviamente no vas a manchar la figura heroica de Bolívar. Pero Olañeta contribuyó más a la independencia que Bolívar y San Martín, porque se perdieron más ejércitos luchando en el Alto Perú que en las batallas de Junín y Ayacucho. Y esto nos lleva a una gran lección también. Bueno, yo diría 2 lecciones. Primero, la guerra de independencia fue entre españoles y americanos. No lo fue. No lo fue. Esa es la primera reflexión. No es que no combatimos contra el yugo de los dominadores para alcanzar la libertad. No. Había un conflicto que incluso venía desde la península y que se traslada al Perú. Y ahí viene la segunda lección, que siempre digo en todos mis videos. Divididos caemos. Esa ha sido toda la historia. Cuando nos dividimos, caemos. Cuando estamos unidos, somos más fuertes que nunca, no nos para nadie. Pero cuando nos dividimos y nos peleamos entre nosotros, ahí viene la debacle. Y creo que esa es la mejor enseñanza que nos deja la historia para el presente. Porque el Perú se sesionó por una división interna. Cuando nos peleamos entre nosotros, es que se rompieron las historias entre Perú y España. Que habían estado unidas, Perú fue el último. Perú fue el último. Era el bastión realista. Es más, de ahí, de Perú salían los ejércitos para luchar contra San Martín y Bolívar. Fiel hasta el fin. Fue tan fiel el Perú que cuando la Serna firma la capitulación de Ayacucho, en Cusco no la reconocen y nombran un nuevo virrey, Pío Tristán. Esa otra historia que tampoco nos cuentan. Pero es que hasta ese punto, ya cuando la Serna dijo, ya mira, ya capitulación, chao, dicen, no, acá seguimos. Y por un mes estuvo desde la batalla de Ayacucho, que fue el 9 de diciembre, hasta 31 de diciembre, 30 de diciembre más o menos. Pío Tristán fue un virrey peruano, que dijeron, no, acá. Sin mencionar de Antonio Huachaca, ¿no? Que formó un bastión realista hasta entrado el siglo XIX. Y es precisamente lo que cuenta Casimiro Olañeta. Entonces contaba la España con un ejército de 20.000 hombres, de los que desaparecieron en las batallas de Salo, Cotagaitilla y Lava, más de 10.000. Y lo que quedó anarquizado y sin moral fue batido en Junín y Ayacucho, terminado en Tumula por la misma causa. Fíjense que se perdieron más tropas, lo que les decía, peleando en el Alto Perú, que peleando en Junín y Ayacucho. Nos cuestiona la importancia de Bolívar en el proceso de independencia, ¿no? Así que, cuando comenzamos a estudiar la historia así, en paralelo, cómo la historia de España influía en el Perú y cómo la historia del Perú también influía en España, como una sola historia, ¿se dan cuenta que ya no hay pie a leyendas negras? ¿Se dan cuenta que ya no hay pie a decir, sí, que los españoles vinieron a matar, a saquear el yugo español de 300 años? Solito se desmorona. Lo que pasa es que artificialmente hemos dividido una historia que no se puede separar, porque hemos sido un solo pueblo, un solo imperio. Y cuando la separan, es que comienza estas leyendas negras, estos enfrentamientos que nunca existieron, estas dicotomías entre conquistadores y conquistados, o entre españoles e incas, cuando fueron más aliados que enemigos. Así que ahí está la importancia de estudiar
nuestra historia en común y ver la historia del Perú no como parte de la historia universal, sino como parte de su historia también, porque es historia de España, al igual que la historia de España es historia del Perú y se debería enseñar así. Y eso nos ayudaría también a hermanarnos más y evitar estos errores que ya hemos visto. Que cuando tenemos rencillas es cuando peor nos va. Entonces, esa es la reflexión que les quería dejar. Y pues doy paso a preguntas, ¿no? Entiendo de que también había algún tiempo de preguntas. Muchas gracias. Bueno, tranquilos que todavía tiene que contestar. Bueno, tenemos por lo menos unos 20 minutos y les voy a recordar las normas del coloquio. Los que son habituales de aquí las conocen, pero algunos nuevos, ¿eh? Y son 3. La primera, por favor, el que quiera intervenir, levante la mano, que así lo identificamos y le acercan un micrófono, no solo para que le escuchen bien en la sala, sino para que quede bien grabado y se escuche también por internet. La segunda norma dice que no vale hacer 2 preguntas, ¿eh? Una solo, para que todo el mundo pueda intervenir. Y la tercera es que no traten de dar conferencias, ¿eh? Pueden preguntar algo o hacer un comentario, pero breve, ¿eh? Ven que don Rafael Aita ha venido disfrazado como que estaba mal de la voz, pero no es verdad, ¿eh? O sea que sin piedad le pueden preguntar. Venga, vamos allá. Bueno, Aita, Capitán Perú, muchas gracias por la conferencia. Pregunta, ¿qué posibilidad tenemos actualmente de crear una comunidad económica y social de la hispanidad tipo Comunidad Económica Europea? Gracias. Desde aquí puede hablar. Bueno, siempre se está hablando, ¿no?, de una unión política, una unión económica, o de repente una mancomunidad de naciones, como tienen los ingleses, que bueno, hay que aprender de lo malo y copiar lo bueno, o aprender de lo bueno también, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso va a ser una consecuencia, porque al final siempre la economía, la política, la organización sigue a la cultura, a la historia y a la filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos unirnos de repente el día de mañana. De repente, el grupo de Sao Paulo busca lo mismo, ¿no? Pero hay que saber, pues hay que ver si nos queremos unir bajo esas condiciones. La pregunta es, ¿cuál es la filosofía que nos va a unir? ¿Nos va a unir, pues, no sé, la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanoamericanas? Es una unión, ¿no? Entonces yo veo más importante que la unión, la filosofía que hay detrás. Y la filosofía, que es la forma de vivir la vida, lleva la cultura y lleva el estudio de la historia. Por eso tan importante el estudio de la historia. La pregunta es, ¿estamos culturalmente listos para una unión? Yo lo pondría en duda. Y lo pondría en duda, primero con un ejemplo que a mí no me gustó para nada. El discurso de Pedro Castillo cuando asumió la presidencia. Que delante del rey comenzó a hablar pues del colonialismo, que vinieron los hombres de Castilla y nos saquearon, ¿no? Y segundo, ahora veo que Milei ha dicho lo mismo.
Cuando Milei ha hecho su toma de la presidencia, también ha hablado del colonialismo español y que nos trajo, pues, el monopolio y que hay que abrir los mercados. Entonces, al final, termina siendo lo mismo, o sea, obviamente que no económicamente, pero para nuestros intereses de hispanidad, tienen el mismo discurso. Yo creo que primero tenemos que estar unidos culturalmente, bueno, culturalmente de Estados Unidos, pero en este discurso histórico tenemos que tener claro que somos un solo pueblo, y eso creo que no lo tenemos claro. Y mientras que no lo tengamos claro, no veo viable esa unión. Y por eso digamos, mi cruzada personal, como creo que la de muchos, como Patricio Loz, Marcelo Bullo, etcétera, etcétera, van hacia eso, van hacia convencernos a todos que somos una unidad, que más es lo que nos une que lo que nos divide, que lo único que nos separa es agua, pero que el idioma y nuestra fe y nuestro pasado es más fuerte que todo eso. Y cuando tengamos presente eso, ahí sí le aseguro, el día de mañana formamos una unidad. Va a venir solo, pero hay que trabajar en eso, porque si no, tampoco la idea es formar, pues, una unidad que se termine separando por cuestiones de leyendas negras, ¿no? De todo, muchas felicitaciones por la conferencia. Quisiera preguntarles qué efecto hubiera tenido si el Tratado de Tarapaya entre Valdés y Olañeta hubiera llevado a cabo en realidad frente a la batalla de Ayacucho, si la independencia se hubiera dado tanto en Perú como en América. Gracias. ¡Wow! Hacer un ¿qué pasaría si? Se ha vuelto famoso los ¿qué pasaría si?, ¿no? Han sacado un capítulo recontra negro legendario sobre eso. Es muy difícil decir qué hubiera pasado si, porque, vamos, ¿cómo sabemos si eso no hubiera, o sea, se hubiera mantenido, ¿no? Si hubiéramos formado realmente un bloque en contra del movimiento de Bolívar, o si en algún momento se hubiera roto por alguna otra división que estaba muy presente, ¿no? O sea, en ese momento las divisiones entre liberales y, ¿cómo llamarlos? No realistas, porque los liberales también eran realistas en España, fernandistas de repente, estaban muy presentes. Había un quiebre realmente fuerte que venía de lo sucedido en la península. Entonces, si eso hubiera sido algo permanente o continuo, es difícil de saber. Y sin embargo, no es el único episodio, ¿no? Sabemos que existían entre más de 15.000 hombres a punto de partir a América también para luchar contra Bolívar. Y no se pudo dar por las disputas internas en España. También me preguntaría, ¿qué hubiera pasado si esos 15.000 hombres llegaban? 15.000, 20.000. Mira, yo le digo nomás los números en Ayacucho. En Ayacucho, un ejército tenía unos 6.500, el de Sucre, y el ejército realista casi 9.000. O sea, sumabas los dos ejércitos y no alcanzaban las tropas que iban a venir desde España. ¿Hubieran podido hacerle frente? Jamás, pues, ¿no? Jamás. Entonces, claro, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado realmente esas tropas? ¿Qué hubiera pasado si un rey español hubiera llegado al Perú de la misma manera como un rey portugués llegó a Brasil?
Ese es otro que pasaría así, ¿no? Entonces, de repente yo catalogaría estos hechos con el nombre de una película, ¿no? Que si recuerdo bien se llama Una serie de eventos desafortunados. Porque se dieron todas las condiciones, tal vez para que se dé de la peor manera. Yo creo que si el Perú hubiera resistido más a Bolívar, España le daba su independencia. Estoy seguro de eso porque es algo que ya se hablaba desde Cádiz. O sea, y era un tema que estaba sobre la mesa. Entonces, de repente la situación no hubiera variado mucho de ahora, hubiera sido mejor, porque las relaciones bilaterales hubieran sido mejor, no tendríamos leyenda negra, el proceso hubiera sido menos traumático. Así que de repente se dio de la peor manera posible por toda esta suma de hechos, lo cual es lamentable, pero que nos da mucho para aprender. Y precisamente tenemos que aprender a no repetir esos errores. Un momentillo, el micrófono. Sí, buenas tardes. Enhorabuena por tu conferencia, porque realmente ha sido muy interesante. La pregunta que yo quería hacer, en este momento, con esa historia unificada de España-Perú, Perú-España, la sociedad actual peruana, al igual que México y ahora Milei, están pensando por nosotros, los peruanos en la actualidad, ¿qué piensan de la historia y de España? Es decir, ¿ese indigenismo está latente en la sociedad actual peruana? ¡Wow! Qué complicada la pregunta. Porque para mí eso es una paradoja que yo no puedo resolver hasta el día de hoy. Pero lo voy a explicar por qué. Es cierto que veo mayor o un indigenismo más recalcitrante en México y en Bolivia. Creo que son los dos países más indigenistas. Pero en el Perú también hay indigenismo. Y también hay leyenda, también hay leyenda negra. De hecho, cada vez que voy a Cusco, cada guía que me toca me dice exactamente lo mismo. La pared del Coricancha estaba forrada en oro hasta que vinieron los españoles y se llevaron todo el oro y nos dejaron pobres. Eso ya, yo lo espero, ya, yo lo asumo como que sí. ¿No? O me dicen, esta pared la construyeron los españoles y cuando vino el terremoto se cayó, pero la pared inca no se cayó, ¿no? Entonces, los incas eran más avanzados porque mira cómo no se caía la pared inca. Y escucho eso y esa misma persona que me ha dicho eso, luego me dice que es cargador del patrón Santiago. y la última vez que estuve en Cusco, el Corpus Christi, ¿no? Elisa lo va a recordar, que estuvimos ahí justo haciendo el documental de José Luis López Linares, y le dije, tienen que ir a Cusco para que vean la procesión de Santiago. Y en Cusco lo sacan en procesión los mismos negrolegendarios que te dicen que los españoles, ¿cómo es posible? Tenemos que luchar contra ellos. Están sacando a Santiago Apóstol, que dicho sea de paso, no es cualquier Santiago, ¿no? Encima es Santiago Matamoros. Cosa que en España también sería recontra controversial, pero en Cusco lo sacan a Santiago Matamoros. Y yo les pregunto, oye, ¿tú sabes quién es Santiago? Y me dicen, nuestro patrón. Digo, ya, pero también sabes de dónde viene, o sea, es patrón de España. Ah, sí, pero como que algo, ok, ya está bien. Y yo le digo, ¿cómo pueden combinar, o sea, lo más hispano que se me puede ocurrir en la vida? No sé si alguien acá me puede mencionar un caso más hispano que sacar en procesión a Santiago Apóstol.
¿no? A mí no se me ocurre ninguno. Quemarlo, ¿No? Entonces, que también es muy español. bueno, sí. Y vamos, y yo lo veo en las iglesias, en el arte barroco, en la música. Me comentaban, ¿no? El equipo de López Linares, me comentaban en Cusco, qué español que es Cusco. O sea, lo veías desde arriba y era como cualquier ciudad española. Seguramente mucho más que Ciudad de México. Y claro, es lo mismo que dijo, irónicamente, el precursor del indigenismo en el Perú, como corriente literaria, José María Arguedas. Todos los peruanos conocemos a José María Arguedas. Pilar del indigenismo. Y cuando estudió su doctorado, viene a España, específicamente a Zamora, para hacer su tesis doctoral. Y en Zamora pronuncia una frase que dice, qué española que es la sierra peruana. Y de hecho él escribió un libro que se llama Las comunidades de Perú y España, donde analiza todo eso. El baluarte del indigenismo. ¿Cómo combino yo eso? ¿Cómo descifro esa paradoja? A mí no se me ocurre cómo. O sea, yo cómo puedo ver que tienen tanta devoción patronal, barroca, procesiones, alfombras de flores, la Semana Santa de Ayacucho. Es como la Semana Santa de Sevilla. Las fiestas patronales, o sea, se ha mantenido mejor incluso que en Lima. Pero al mismo tiempo te da la leyenda negra. Entonces no me cuadra a mí, yo digo, pero ¿cómo combinan los dos? Me hace pensar que ha sido un discurso que ha sido inculcado en la cabeza, pero que esencialmente mantienen el ADN hispano, pero es como si te hubieran puesto un cassette de leyenda negra, pero mantienes tu ADN. Un conflicto tremendo, ¿no? Pero vamos, en eso estamos y creo que por eso en el Perú, si bien existe indigenismo, leyenda negra, no es tan fuerte como en otros países. Tenemos tiempo quizá para una pregunta más. Una seguro que sí. Ahí. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como usted es hispanista, quería preguntarle, y Bolivia también estuvo en el Perú dentro de la historia, ¿por qué se llama la capital La Paz? ¿Porque hubo alguna paz que se firmó allí? Nada más que eso, perdone. No conozco personalmente la historia de Bolivia, más allá de la época que fue Perú. Sí sé que muchos de sus nombres cambiaron con su independencia, ¿no? Chuquisaca, ¿no? Sucre, un nombre moderno, y el mismo nombre de Bolivia, que originalmente era la República de Bolívar, ¿no? En un acto de egocentrismo, megalomanía sin precedentes. ¿Cuál es el origen del nombre de La Paz? Tendría que buscarlo, pero no es mi especialidad. Venga, como ha sido muy breve, quizá todavía hay tiempo de otra. Rápido, venga. Un segundo, el micrófono. Un momento. Sí, Ahí pero va. enhorabuena por la conferencia. En estas guerras que ha dicho de independencia, que eran entre liberales y conservadores, los indígenas, ¿qué papel jugaban? Eran realistas. Y eso, cuando eso lo dio en Cusco. ¡Ah, su madre! Ahí sí, arde Troya. A ver, del ejército, la guerra de independencia, en realidad, ya lo había dicho antes, fue una guerra civil, porque habían peruanos en ambos ejércitos, y ambos ejércitos se llamaban el Ejército del Perú. Entonces, uno era el Ejército Libertador del Perú y el otro era el Ejército Realista del Perú, ¿no? Si comenzamos a ver la distribución de tropas,
tenemos que aproximadamente unos 4.500 soldados del ejército de Sucre eran gran colombianos. Unos 1.500 eran peruanos. Y unos, no sé si 300, 500, varían las fuentes, eran entre los argentinos y chilenos que quedaban del ejército de San Martín, que no se llegaron a ir cuando se fue San Martín, ¿no? O bueno, después del motín del Real Felipe, que ahí se fue la mayoría. Y en el ejército realista del Perú estaban aproximadamente unos casi 6.000 surperuanos, o sea, cusqueños, ayacuchanos, puneños, arequipeños, y casi unos 3.000 altoperuanos, ¿no? De lo que hoy es Bolivia. Y por lo tanto nos damos cuenta que el surandino era realista, peleó, y unos casi 500 españoles. Pero vamos, 500 contra 9.000. El ejército era peruano. El ejército que perdió en Ayacucho era un ejército peruano. Lo llaman el ejército español, no sé por qué, ¿no? Pero por cuestiones ideológicas pero era un ejército 90 y tantos % peruano. Y lo que decía, ¿no? El surandino era realista. Lo cual muchos se cuestionarían ahora, no, oye, pero si son realistas, ¿por qué hoy son negrolegendarios? Y hay que entender también ese fenómeno, de repente se lo entiende un poco más que el anterior. En todo país, la costa siempre es más liberal y la sierra es más conservadora, porque las ideas llegan primero a la costa, llegan a los puertos son más globalizados, más globalistas, y siempre el interior del país es más, pues, conservador. Entonces, los peruanos que habían en el ejército de Sucre eran norperuanos de Lima y Trujillo, o sea, la costa norte del Perú. Y el sur del Perú era realista. Curiosamente, esa misma división se ha mantenido en la historia. Antes yo había hablado del enfrentamiento de los atahualpistas de Quito contra los cusqueños, ¿no? Otra vez, norte y sur. En la Confederación Peruano-Boliviana, el Perú se divide en tres: Norperú, Surperú y Bolivia. Y hay guerra entre ellos. Y así podría continuar hasta el mapa electoral de hoy, que está la misma división. Cuando hay una segunda vuelta en el Perú, hay un bloque surperuano andino y un bloque norperuano costeño. Oye, pero es como si la batalla de Ayacucho se repitiera el día de hoy en cada elección. Una cosa increíble. Pero claro, obviamente, el día de hoy el surandino ya no es realista, aunque yo diría medias. Y digo por qué. Cuando Pedro Castillo gana la presidencia, hace una juramentación en Ayacucho, precisamente, en donde le entregan un cetro de Inca. En una ceremonia que parecía la investidura de un rey. No, o sea, ¿qué más realista que llevar a tu presidente y entregarle el cetro del Inca, ¿no? Y es que en el sur del Perú esperan una figura tipo Inca. Y es que el sur del Perú, si nosotros vemos,
tiene una tradición imperial que ya incluso desde antes de los incas, porque los Huari y Tiahuanaco eran, en esa zona han existido por lo menos 3 o 4 imperios, Huari, Tiahuanaco, Inca y Español. Entonces, vamos, tú no puedes borrar a los Huari desde el año 800 después de Cristo, tú no puedes borrar a 1200 años de imperialismo con 200 años de república, pues, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vinieron las ideas que traían, pues, los patriotas, ¿no? Vamos a luchar por la patria. Un cusqueño te decía, ¿qué es eso? ¿Y cómo se pone? ¿Es cómo se come? No, que vamos a luchar por la libertad y por... Mira, se cuenta en la época que tomaban una moneda, mostraban el rostro del rey y decía, yo lucho por él. Porque él me da seguridad y él me da un estado firme. Y ahí te das cuenta cómo la figura del rey reemplazó a la del Inca, cosa que se ve incluso en los cuadros, porque los cuadros del Perú, en la época del virreinato, colocaban a los reyes de España después de los incas. Y hay cuadros en Cusco, en Lima, más o menos hay 3 o 4 cuadros que he identificado, ya los van a ver en el documental de López Linares, porque también le dije, tienes que grabar esto. Salen los 14 incas, desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y después de Atahualpa, Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España, como sucesores de los incas. Claro, un cusqueño ve eso y dice, yo lucho por él. Y de hecho, los descendientes incas lo llamaban al rey de España con el título de Inca. Eso aparece en un cuadro que se hizo a Carlos II, donde se dice, a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, augustísimo emperador de América. Entonces ahí se comienza a entender por qué el andino, el cusqueño, el puneño era realista. Porque vienen pues de una tradición de miles de años. Y para ellos era lo más lógico y lo más concreto. Y así han sido siempre. Y es por eso que al perder eso, se han vuelto caudillistas. El caudillismo es la sombra de la monarquía. Cuando un pueblo que está acostumbrado a una monarquía le quitas a su rey, se vuelve caudillista. Y te va a buscar a cualquier líder improvisado, como muchas veces lo hemos hecho en Perú. No importa si sea de izquierda o de derecha, eso lo saben los peruanos. Saben que en el Perú hemos corrido detrás de cualquier presidente caudillista de izquierda o de derecha. Han aplaudido igual a Odría, que era de derecha, que a Velasco, que era de izquierda. A Sánchez Cerro, que era ultraderecha, también lo aplaudían. Caudillismo. Porque es la sombra del rey que tanto anhelo. Y eso es un problema el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí vemos muchos de los conflictos comienzan a tomar sentido. Bueno, pues España y el Perú tienen 500 años de historia común y harían falta otros 500 para rememorarlo, pero no tenemos tanto, ¿eh? Tenemos que terminar ahora. Mi general, si quieres cerrar. Bueno, pues en primer lugar, creo que hablo en nombre de todos si felicitamos al profesor Rafael Aita por esta magnífica conferencia que nos ha impartido esta tarde. Y yo fundamentalmente creo que deberíamos felicitarle por su valentía y por su franqueza. De esta manera, el profesor Aita se une a una corriente que reivindica el verdadero valor de la historia desde el punto de vista notarial, no desde el punto de vista interpretativo.
Y empezaré citando a grandes hispanistas como es nuestro común premio Nobel, don Mario Vargas Llosa, que reivindica esa figura de España y Perú como un todo. También se ha citado aquí a nuestro hispanista argentino, don Marcelo Gullo, que también ha compartido esta tarima, reivindicando el hispanismo. A doña Elvira Roca Barea, andaluza y española, que también en sus libros lo reivindica. Y alguien norteamericano que a mí me gusta reseñar, que es Stanley G. Payne, que es otro gran hispanista, y sobre todo todos estos autores tratan de hacer justicia a un legado de una nación que va más allá de un grupo de avariciosos, codiciosos, lujuriosos y transportadores de enfermedades, como en alguna ocasión, quizás en más ocasiones de la cuenta, se ha tachado al legado español en Hispanoamérica. Esa leyenda negra que muchos enemigos de España se han dedicado a trazar y, lo que es más grave aún, a intentar imbrincar dentro del pensamiento colectivo de una gran nación como fue España, produce un movimiento pendular hoy en día que está reflejado hoy aquí por nuestro profesor Aita, pero también por esos grandes hispanistas, algunos de los cuales hemos reseñado esta tarde. No cabe duda de que la historia en común, esos 500 años entre España y Perú, tiene muchos vericuetos. Sin duda, dependiendo del punto de vista desde el que se afronte, podemos afrontarla desde un punto de vista ecuánime o quizás un punto de vista tendencioso. Pero no cabe duda de que, como bien ha dicho hoy nuestro profesor, España ha sido Perú y Perú ha sido España. Pero no solo España y Perú, ha sido Argentina, ha sido Bolivia, ha sido Venezuela, ha sido Colombia, desde que los reyes católicos dictaron las leyes de Indias, en las que se reflejaba claramente que los españoles de Allende los Mares eran precisamente eso, súbditos de la corona y no esclavos. Circunstancia que a lo largo de esos 500 años se vio reflejada en esa Constitución de 1812 que sufrió tantos avatares, en las que se decía en uno de sus artículos que España es la confluencia de los españoles de ambos hemisferios. Lo que es una clara declaración de intenciones de que España jamás contempló a los otros españoles de más allá del Atlántico como algo que no fueran parte intrínseca e indisoluble de la gran nación que fue España. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosos de ese pasado y de ese legado de España y no debemos agachar la cabeza ni menospreciar esa obra insigne de España en Hispanoamérica. Si en lugar de analizar el papel de España en Sudamérica nos parásemos a pensar en qué fue de la nación india que poblaba Norteamérica, algunos hispanistas la cifran en más de 7 millones de personas cuando llegaron los británicos al norte de América. Si hacemos un balance de aquellos indios originales que poblaban América con los que hoy quedan en el territorio norteamericano, llegaríamos a la conclusión de que solo podríamos encontrarlos en reservas en las que se encuentran prácticamente apartados de la sociedad, con una tremenda carestía de vida y que nunca han formado parte realmente de la sociedad norteamericana. Circunstancia que no se da en el resto de América, gracias
a esa obra de España en América, llevando, como se ha dicho aquí, su lengua, su cultura, su religión, pero también el derecho consuetudinario derivado del derecho romano. Hoy podemos tener aquí a personas que estamos viendo en la primera fila, que estamos viendo aquí, en la que no se diferencian en nada de estos otros españoles de este hemisferio. El cabo que conduce el vehículo oficial del director de este instituto se llama Andrés Molinari y es originario de Perú. Qué satisfacción poder compartir con esos españoles que lo fueron el sentimiento, al menos de muchos de los que hoy vuelven a hacer justicia a la obra de España, como ha hecho hoy el profesor Rafael Aita, de esa maravillosa obra de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos, porque España no ha sido, ni es, y hoy en día tampoco lo será, excluyente con los que un día formaron parte de su nación. Muchas gracias a todos y no siempre, eso es mérito tanto del conferenciante como de la Asociación Héroes de Cavite, no siempre podemos asistir a una conferencia tan magnífica y magistral como hoy, con un salón tan lleno como el que tenemos esta tarde. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a la Asociación Héroes de Cavite por traernos a un conferenciante tan brillante y muchas gracias al profesor Aita por habernos ilustrado con la realidad, con la valentía y con la franqueza con la que lo ha hecho esta tarde. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su paciencia, por su asistencia y recuerden que esta es la casa de todos los que aman la historia militar y por ende la historia de España y de sus grandes naciones que la constituyeron. Muchas gracias a todos y buenas tardes.